2.380 canastas. Y justo va a dar detalles el presidente del Consejo de Ministros, vamos a escucharlo. Días. Haciéndole y nuevos familia. Es una tarea que el gobierno central está llegando a más de 800.000 personas que se han ubicado a cerca o un poco más de 200.000 familias en 24 distritos de Lima y Callao. Este es un trabajo que lo vamos a ir a hacer en forma paulatina y cuyo objetivo es apoyarlos en esta situación tan crítica que vive el país, llegar a las personas más alejadas de Lima, de los asentamientos humanos, y también, como dijo el jefe de INDECI, evitar que por lo menos con estos víveres tengan la necesidad de ir a los mercados donde muchas veces en las aglomeraciones hay una cadena de contagios que está creciendo en ciertas zonas. Y esta es una manera de cortar la cadena de contagios. Agradezco a Cáritas, que ha hecho un trabajo previo conjuntamente con la municipalidad, de identificar a las personas vulnerables y más necesitadas, hacer un empadronamiento y entregarles a un acta para que ustedes con esa acta puedan recoger los víveres y también lo harán en la próxima entrega que se haga. Agradezco a INDECI por el trabajo de armar los kits con las Fuerzas Armadas y hacer la distribución en los 24 asentamientos humanos que se van a entregar, llegando, repito, aproximadamente a 200.000 familias, es decir, se están favoreciendo a 800.000 personas. Muchas gracias por estar con nosotros, el gobierno está con ustedes y siempre trataremos de llegar en los momentos que ustedes nos están necesitando. Muchas gracias, señor alcalde, por su colaboración. Muchas gracias a la Fuerza Armada. Muchísimas gracias, señor Premier. Concluimos con esta pequeña sesión. Les rogamos a los pobladores esperar un momento para continuar con la entrega de canastas. Muchísimas gracias a todos. De esta manera concluye la ceremonia de inauguración de esta actividad. El presidente del Consejo de Ministros ha anunciado de que esto se va a replicar en los próximos 20 días. Esto forma parte, estas más de 2.300 canastas forman parte de un esfuerzo de más de 700.000 que se van a entregar entre Lima y Callao, según el programa pactado. Ahora el presidente del Consejo de Ministros va a dar una conferencia de prensa, vamos a acercarnos a escuchar sus primeras declaraciones. Muy buenos días, general. En vivo para TV Perú, un importante esfuerzo, llegar a toda la población. Es un programa de entrega de víveres que el gobierno ha preparado para llegar a 200.000 familias, con entrega de 2 kits de víveres de 17 kilos aproximadamente, que favorecen a 4 personas por familia. Se ha programado llegar a 800.000 personas y entregarle en 2 meses. O sea, a cada familia se le va a entregar 2 kits de víveres por cada mes o se le va a recibir 4 kits en total. Esto se ha hecho en empadronamiento en 24 distritos de Lima y Callao, con el apoyo de Cáritas y con el apoyo también de los señores alcaldes de cada uno de los distritos. INDECI con las Fuerzas Armadas se ha encargado de armar los kits y hacer la distribución en todos los asentamientos humanos y en los lugares más lejanos que estamos haciendo. Premier, disculpe, felicitaciones por esta iniciativa, pero una consulta. En la semana obviamente ha causado mucha preocupación el tema de las fiestas COVID-19, que además de lo que pasó en Los Olivos, que es muy lamentable, se han producido otras fiestas más, incluso en provincias. ¿Qué medidas estaría tomando el gobierno al respecto? ¿Podría ser una opción la ley seca, por ejemplo, que se está escuchando algunas voladas al respecto? Hasta el momento no hemos tomado ninguna decisión referente a la ley seca, pero sí nos hemos reunido con todos los elementos fiscalizadores y estamos coordinando con los señores alcaldes para hacer una campaña masiva de control
en discotecas, en bares, en mercados, en todos los lugares donde también hay conglomeración de gente, con apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas. Este operativo va a comenzar dentro de poco porque se está planeando y se va a realizar a nivel nacional, en coordinación con los señores alcaldes. La gran mayoría de ellos, por esta crisis económica, han tenido baja recaudación y no tienen mucha cantidad de fiscalizadores. Por eso estamos uniendo las fuerzas con las fuerzas del orden, tanto la policía como la Fuerza Armada, y también con los órganos fiscalizadores del gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, SUNAFIL, en el transporte, lo que es la ATU, y en varios sectores estamos organizando todo una campaña de fiscalización a nivel nacional. Fiscalización es un punto, pero eso es cuando, digamos, ya se viene desarrollando el tema de las fiestas. Pero ¿cómo hacer para interiorizar también en las personas esta necesidad de realmente no acudir a estas fiestas, de repente pensar en una campaña preventiva? Estamos haciendo, y dentro de poco, esta semana, se está lanzando una campaña masiva publicitaria para llegar a este tipo de poblaciones que a lo mejor no lo hemos llegado con la intensidad que se requiere, sobre todo la gente joven entre 18 y 30 años, que son los que asisten masivamente a las fiestas. Desafortunadamente en estas fiestas, como lo hemos visto, la gran mayoría está infectada y llevan el virus a su casa, donde existen personas vulnerables, y esas son las personas que están llegando mayormente a los hospitales. Esto tenemos que hacer un trabajo integrado con el gobierno en todos los niveles, no solamente el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, y también tenemos que hacer un trabajo conjuntamente con la población misma. La población misma tiene que internalizar que estamos en una pandemia, no hemos pasado la pandemia, y hasta que no llegue la vacuna y no esté vacunada, inmunizada una persona, todavía es susceptible de ser contagiada. Y tenemos que respetar las normas de restricción que está dando el gobierno. Y también el distanciamiento social, el lavado de manos, la mascarilla. Estamos en una pandemia y tenemos que asumir esta responsabilidad todos los ciudadanos en todas las edades. Ahora, ministro, ¿cómo asegurar esto, ministro? Porque, a ver, han pasado 5 meses y la población parece que todavía no ha entendido. Incluso cuando se hacen pruebas rápidas a detenidos, siguen dando positivo para COVID-19. ¿Cómo asegurar que esto no se va a seguir dando, ministro? Y hemos visto el comportamiento de la población, ministro. Desafortunadamente hay un grupo de personas a nivel nacional que aún no entiende que estamos en la pandemia. Como gobierno continuaremos con todas las medidas de fiscalización, de control y de sanción, y también continuaremos con las campañas publicitarias para concientizar y llegar a todos los niveles y a todos los sectores de la población. Este es un trabajo de largo aliento que toda la población tiene que entender. Desde que se reiniciaron las actividades económicas, se levantaron las restricciones de inmovilización, inclusive se levantó la restricción el domingo, la gente inconscientemente pensó que estaba en una etapa normal y comenzó a hacer sus actividades casi normales, ir a visitar a los amigos, a la familia, reuniones sociales, y el gran problema que hemos encontrado por el incremento de la cantidad de contagios en estas últimas semanas es porque la gente va a visitar o a los amigos o a la familia y al llegar a la casa se quita la mascarilla. Y al quitarse la mascarilla, ustedes saben que el riesgo sube a 90-95% de contagio. Y eso es lo que estaba pasando. ¿No va a cambiar la estrategia, ministro, en todo caso? Con respecto a la prevención que está indicando usted, los domingos de septiembre ya están por acabar. ¿Se va a ampliar la inmovilización? El día de hoy en la tarde tenemos un Consejo de Ministros y ahí vamos a definir todas las medidas restrictivas en base a la exposición que nos hagan los órganos de prospectiva del Ministerio de Salud. Nos van a hacer una exposición de cómo está la situación de la pandemia en cada uno de los distritos, en cada una de las regiones, y el día de hoy estaremos tomando las medidas restrictivas. También esto se está coordinando, está pidiendo la opinión de los gobiernos regionales y el día vamos a decidir en Consejo de Ministros una estrategia integral en el gobierno. Estamos convocando a la iglesia, hemos tenido reuniones con la Confederación Episcopal, estamos convocando a la empresa privada y estamos convocando también a la sociedad organizada en su conjunto para tratar en 3 líneas estratégicas. Uno, la prevención para evitar que la gente que no está contagiada no se contagie, y ahí estamos con una fuerte campaña publicitaria, también con acciones intensas de fiscalización para evitar que la gente se aglomere, que se respeten las normas
seguridad y los protocolos de bioseguridad en los centros comerciales, restaurantes, etcétera. Y en la línea de contención, si la persona se contagia, para evitar que contagie a otros, hay que aislarle, hay que romper la cadena de contagio. Esa línea de contención, estamos varias acciones realizando con las fuerzas del orden y al final una línea de mitigación que estamos optimizando todo lo que es la respuesta hospitalaria para que no se... Sobre el tema de municipalidades, eso es competencia, de la fiscalización es competencia de las municipalidades, básicamente de los locales. Entonces, pero la mayoría de ellos refiere que por el tema de la pandemia no ha recaudado suficientes, digamos, el presupuesto no es suficiente para poder realizar esta lucha. ¿De qué manera se va a apoyar las municipalidades? Y por otro lado, el ministro del Interior también refirió hace pocos días que, por ejemplo, las municipalidades de Lima Norte ya no venían convocando a la policía, ya no había un trabajo conjunto para estos operativos. Ya a las municipalidades se le ha hecho una transferencia, si bien es cierto no es suficiente seguramente para contratar a más personal de fiscalización, pero sí se le ha hecho una transferencia. Y segundo, el ministro de Defensa con el ministro del Interior están retomando nuevamente la coordinación con los alcaldes para comenzar los operativos tanto de día como de noche en los temas de fiscalización. Durante el toque queda y durante el día para ver las aglomeraciones en cada uno de los mercados y también ayudar en lo que es la fiscalización de todo lo que son centros de diversión, por ejemplo discotecas que no deben estar funcionando, bares que no deben estar funcionando en esta etapa de la pandemia. Hoy amanecimos con la delicada noticia de que Perú habría superado a todos los países con la tasa de mortalidad. Esto es muy difícil. Bélgica y estamos número 1. Ok. No conozco a otro país, aparte del Perú, que durante la pandemia esté haciendo una transparencia de la cantidad de muertos, o sea, pasando la cantidad de muertos sospechosos de COVID a la cuenta de fallecidos por COVID. Todos los países, normalmente terminada la pandemia, hacen el estudio de aquellos que han fallecido por sospechosos de COVID, pasen a la cuenta de COVID, y eso indudablemente incrementa en gran medida la cantidad de fallecidos. El Perú, por transparencia, lo está haciendo durante la pandemia. Y ustedes saben que hay una gran cantidad de fallecidos sospechosos de COVID que han pasado a la cuenta de COVID. Eso incrementa la cantidad de fallecidos a nivel mundial, indudablemente. Y vamos a seguir haciéndolo, porque tenemos que ser transparentes y inclusive se está haciendo el estudio de todos aquellos que fallecieron y que tuvieron una prueba, ya sea rápida o molecular, y que salieron positivos, se está considerando que han fallecido por COVID, aún con la duda de que han podido fallecer por otras causas, otras enfermedades. Eso es lo que está pasando acá en el país. ¿Tiene alguna cifra especial sobre la baja de fallecidos por el COVID-19? En estas últimas semanas ha bajado la cantidad de fallecidos, al parecer, gracias a las medidas que se están tomando de contención con la operación Taita. Por ejemplo, en Cajamarca había una gran cantidad de contagios y también comenzaron a haber fallecidos entre 16 o 17 de ciertos días. Se hizo una operación Taita masiva, se llegó a 22.000 personas, que es el tratamiento temprano y el aislamiento adecuado, entregándole víveres a las personas. En este momento la cantidad de fallecidos en Cajamarca ha bajado a mínimos, están 2, 3 fallecidos. Esto lo estamos replicando a nivel nacional. Afortunadamente en estas últimas semanas han bajado los fallecidos, pero eso no quiere decir que ya vencimos al COVID. Tenemos que seguir luchando, no podemos tener una mentalidad triunfalista, la pandemia todavía sigue, tenemos que toda la población tener el cuidado de las medidas de seguridad. Nosotros como gobierno tenemos que seguir luchando con toda la fuerza que tenemos a nivel nacional y continuar optimizando la respuesta hospitalaria. Ya se ha habilitado una web para la inscripción de los ciudadanos para la vacuna, con respecto, ¿no?, a la vacuna. Se ha habilitado la web ya. Como ustedes conocen, el país está teniendo varias líneas de gestión referente a la adquisición de la vacuna. Una a través de la Organización Mundial de Salud con COVAX Facility y otra directamente en forma bilateral con laboratorios a nivel mundial. En este momento ya está confirmado con Sinopharm de China, que para que haga las pruebas acá en el país, que debe comenzar el 8 de septiembre, a 6.000 voluntarios, y también con Johnson & Johnson, que ha confirmado que inicia las pruebas el 24 de septiembre, y el otro era el 8 de septiembre, este es el 24 de septiembre, con 4.000 personas. Y estamos contactando con otras
empresas, con otros laboratorios de Gran Bretaña y de otros países que nos van a facilitar por lo menos inmunizar al 70% de la población. Ministro, si me permite, estamos en vivo, ministro, por favor. ¿Cuál es la lectura del Estado ante lo que se habla de liderar la tasa de mortalidad por millón de habitantes? ¿La estrategia cambiaría con esto, ministro? Por favor, si nos puede responder. Mire, acá hay varios factores que están concurriendo para que el país tenga la mayor cantidad de fallecidos por número de habitantes. En primer lugar, es uno de los países, si no el único, de que en este momento está transparentando el número de fallecidos durante la pandemia. Todos los países, al término de la pandemia, todos los que son sospechosos de COVID, se le hace el estudio para ver quiénes pasan a contar como COVID. Nosotros en el país, durante la pandemia, estamos pasando una gran cantidad de sospechosos de COVID a la cuenta de COVID. Eso indudablemente ha aumentado significativamente el número de fallecidos. Ahora, ministro, en base a lo que se ha dado en los últimos días, ¿usted considera que el gobierno ha fracasado en la manera de comunicar cómo va la línea del coronavirus? Es decir, que se ha segmentado ciertos medios para dar cierta información y no esclarecer esto a la población en sí a nivel nacional, ministro. Creo que el gobierno ha venido haciendo las campañas que corresponden, ha venido haciendo la campaña Quédate en tu casa, Mi Salud Primero, y ahora estamos lanzando una campaña potente para evitar el contagio entre familias, reuniones sociales, reuniones amicales. Siempre hay más que hacer, siempre tenemos que optimizar lo que estamos haciendo, y en este momento estamos integrando a todos los sectores del gobierno, a la empresa privada, a la sociedad común, para hacer una campaña bastante masiva para llegar a algunos sectores que aún no han recibido el mensaje como se debiera. Básicamente a los jóvenes entre 18 y 30 años, que en este momento son los que más se están moviendo y están llegando. Ministro, la ONP, el presidente del Congreso ha dicho de que si esto se observa, se va a dar por insistencia, primer ministro. Mire, el problema de la ONP, como gobierno estamos conscientes que es un problema estructural que tiene que reformarse todo el Sistema Nacional de Pensiones. Pero la norma que ha emitido el Congreso, que roga algo más de 15.000 millones de soles, que es una cantidad, para que tengan ustedes idea, el gobierno ha dado un bono de 760 soles a 8.600.000 familias y ha costado 6.500 millones de soles. 15.000 millones de soles es el costo de todos los bonos que ha dado el gobierno, más toda la lucha que hemos hecho contra la pandemia, de hospitales, de medicinas, de prevención, de contención. No llega a los 15.000 millones de soles que ha gastado el gobierno directamente en eso. Se habla que también se va a insistir en el retiro al 100% de las AFP, algunos congresistas, ministro. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla esto. No podemos tomar ninguna opinión ni tomar ninguna decisión al respecto. Pero si esto se da, ¿sería una línea similar a la de la ONP? ¿También se observaría? Esperemos a que se dé. Por lo pronto la ONP está causando muchísimo daño a los propios aportantes, porque al devolverle el dinero se están quedando fuera del sistema de pensiones y no van a tener una pensión en el futuro, y peor, tampoco tienen el acceso a la salud. Yo no sé qué va a hacer de toda esa gente que se le está devolviendo sus aportes. Para acabar, ¿les ha llegado la autógrafa de ley a ustedes? Sobre el tema de la deuda con los bancos. Se lo planteó inclusive el presidente de la República. ¿Qué pasará con las personas que tienen deudas en banco y que no han podido cubrir esto debido a la emergencia, que han perdido trabajo? ¿Qué se plantea desde el gobierno ante ellos? Se hablaba en un primer momento de un congelamiento de las moras, de las deudas también. ¿Cuál es la visión que se tiene, ministro? Mire, desde el gobierno, lo que está haciendo el gobierno es conversar con todo el sistema de la banca para ver la mejor manera de aplazar estos pagos o de fraccionar para que sea más fácil el acceso al pago de todos aquellos que tienen deudas. Pero hay que tener en cuenta que así como hay deudores, también el banco tiene que pagar intereses a aquellos que tienen ahorros. O sea que tiene que haber un equilibrio financiero. Los bancos no pueden quebrar porque entraríamos a una recesión. Entonces este es un manejo que está teniendo el Ministerio de Economía y Finanzas con el sistema de la banca. Para no ser monólogo, un ratito, a ver, para no ser monólogo. Cuando llegue, indudablemente que nosotros lo vamos a observar por las graves consecuencias no solamente económicas, sino también sociales, y es una norma anticonstitucional porque está
yendo contra la intangibilidad que son los fondos de pensiones, ¿no? Premier, retirar estos 15.000 millones de soles, como usted refiere, que es superior a todo el dinero que se ha movido hasta ahora, ¿qué podría causar, qué podría generar en un futuro? Mire, en un futuro generan daños en diferentes ámbitos. Primero, en el ámbito social. A estas personas que se les está devolviendo sus aportes, se están quedando fuera del sistema nacional de pensiones, o sea que en el futuro no van a recibir ninguna pensión. Segundo, que no tienen acceso a la atención de salud, porque los que están en el sistema nacional de pensiones se pueden atender en el salud. Estas personas van a tener serios problemas en el futuro y van a ser un problema social para el futuro gobierno. En el problema económico, 15.000 millones de soles significa un tremendo desequilibrio en el equilibrio fiscal. Esto va a hacer que se incremente la deuda pública y que el riesgo país se incremente. Entonces, en macroeconomía este es un tema bastante grave porque son 15.000 millones de soles. Segundo, que son recursos que se estaban destinando para la atención de la pandemia durante el tiempo que queda la pandemia. Eso quiere decir que va a haber menos recursos para atender las necesidades sociales, como son los bonos, por ejemplo, de las personas que se le está dando. ¿De dónde se va a sacar dinero? La atención del incremento de los hospitales, de las medicinas, etcétera. Ese es un grave problema económico y también es inconstitucional desde el punto de vista legal. Por lo tanto, indudablemente que tenemos que observarle con un gobierno responsable porque tenemos que entregar un equilibrio económico adecuado al próximo gobierno que venga. Muchísimas gracias. En días que se anunció, ¿no?, al jefe de la OMPE, en días que se ha anunciado al jefe de la OMPE, también hay congresistas quienes están preguntando si podrían volver a postular. Mire, esta decisión lo tiene que tomar, el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos son los que establecen las normas para que este proceso se realice en forma adecuada y transparente. Esperemos las decisiones que ellos tomen y seremos respetuosos de las Sobre el ex premier Vicente Ceballos y la posible designación en la OEA, ministro, ¿cuál sería su opinión, ministro, para acabar? Palabras del presidente del Consejo de Ministros. Lo tiene que proponer la Cancillería. Así es, compañeras, compañeros. El presidente del Consejo de Ministros se retira ya de Lurín luego de la conferencia de prensa aquí en la entrega de canastas a más de 2.000 personas. Volvemos con ustedes a estudios.